Demostrar el teorema 2.1. Ese teorema, el 2.1, es el teorema de Taylor en una variable. Y lo que dice es que si tenemos una función f de real, de variable real, y es de clase c k más 1, es decir, es k más 1 veces diferenciable, y además todas las derivadas hasta k más 1, hasta la derivada k más 1, son todas continuas. Bueno, pues esta función es de clase k más 1 en un intervalo que contiene a x0 y a x0 más h. Entonces vamos a tener que f de x0 más h, pues lo vamos a poder calcular como f de... Bueno, he puesto aquí una x porque a veces se pone simplemente se pone x, aquí, f de x, y aquí donde pone h se pone x menos x0, ¿vale? Pero bueno, otra forma de enunciar el teorema es de esta manera, ¿vale? Entonces tendríamos que f de x0 más h sería f de x0 más f' de la primera derivada de f evaluada en x0 por h, más la segunda derivada de f evaluada en x0 entre 2 por h al cuadrado. Después vendría la tercera derivada de f evaluada en x0 partido de 3 factorial por h elevado a 3, y así hasta la késima derivada de f evaluada en x0 entre k factorial por h elevado a k, más un resto de Lagrange, creo que se dice, el resto de Lagrange, que es esta cosa de aquí, ¿vale? Es esta integral de aquí, la integral de x0 hasta x0 más h, de x0 más h menos tau elevado a k, entre k factorial por la derivada késima más 1 evaluada en tau, diferencial de tau, ¿vale? Y además tenemos que este resto va a ser muy chiquitito. Concretamente vamos a tener que el límite, cuando h tiende a 0, de este resto, partido de h, es igual a 0, ¿vale? Entonces es muy chiquitito este resto, visto de esta manera, ¿vale? Bueno, entonces para demostrar esto se usa el teorema fundamental del cálculo en una variable que dice que si f es una función real de variable real integrable en un intervalo cerrado a b, y además tenemos que g es una primitiva de f, eso quiere decir que f es igual a la derivada de g en el intervalo a b, entonces vamos a tener que la integral en AB de f se va a poder calcular como la imagen de b bajo g menos la imagen de a bajo g, ¿vale? Eso es lo que dice... Bueno, esto en mi libro viene explicado como el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Sería como la segunda versión del teorema fundamental del cálculo, pero es la que se usa para demostrar esto, así que es la que he apuntado. Bueno, pues vamos a demostrar esto de aquí, ¿vale? Entonces tenemos que por hipótesis nos dicen que f es una función de clase ck más 1 en el intervalo i, en el intervalo que contiene a x0 y x0 más h. Y por tanto, si f es una función de clase ck más 1, entonces tenemos que f es derivable en i y además su derivada es continua en i. Por tanto, como su derivada es continua en i, pues tenemos que la derivada es integrable en este intervalo i. Y además tenemos que, bueno, pues f es obviamente una primitiva de f'. Entonces se está cumpliendo todo lo que dice el teorema fundamental del cálculo, y por tanto vamos a tener que la integral en este intervalo i de la derivada de f va a ser igual a f de b menos f de a. Y bueno, pasando f de a al otro lado, nos queda que f de b va a ser igual a f de a más esta integral. Y bueno, si llamamos al extremo inferior del intervalo x0 y al extremo superior x0 más h, bueno, no tendría por qué ser x0 en el extremo inferior, podría ser x0 más h si h fuera negativo, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que h es positivo, porque bueno, en el otro sentido se hace de la misma forma la demostración. Entonces, tendríamos que b es igual a x0 más h y nos quedaría f de x0 más h es igual a f de x0, f de a sería f de x0, ¿vale?
más la integral desde x0 hasta x0 más h de la derivada de f diferencial de tau. Bueno, ahora si llamamos a una función g en función de tau igual al extremo superior del intervalo menos tau, pues entonces derivando g respecto de tau, como x0 y h, el extremo superior no depende de este punto tau que está dentro del intervalo x0, tau es una variable que se mueve dentro del intervalo x0, x0 más h. Entonces, este extremo superior no depende para nada de tau. Entonces, esta derivada, la derivada de g respecto de tau, simplemente va a ser menos 1. Y por tanto voy a tener que el diferencial de tau va a ser menos diferencial de x0 más h menos tau. Esto sería como el diferencial de g. ¿Vale? Entonces, diferencial de tau va a ser menos diferencial de g. Entonces, bueno, pues voy a tener que, sustituyendo aquí, ¿vale? Pues sustituimos eso y ya está. Y además tenemos este símbolo menos, así que lo ponemos ahí y ya está. Vale, pues ya está casi todo. Simplemente hay que empezar a hacer integrar por partes. Entonces, la regla esta de integración por partes, bueno, hay una forma de memorizarla, hay una regla mnemotécnica que dice lo siguiente: un día vi a una vaca vestida de uniforme, ¿vale? Esa es la regla para memorizarla. Simplemente después hay que memorizar que aquí está el menos y ya está. Entonces, si llamamos a u la derivada de f, a diferencial de v lo llamamos el diferencial de g, ¿vale? Pues entonces tendremos que diferencial de u va a ser la segunda derivada de f, simplemente derivamos aquí respecto de tau y nos sale esto, y v pues va a ser x0 más h menos t, ¿vale? Pues nada, pues aplicamos esta regla de aquí, entonces tenemos que f de x0 más h, de x0 más h va a ser f de x0, menos esta integral de aquí, pero esta integral, usando la integración por partes, nos sale u por v, entonces tendríamos derivada de f por x0 más h menos tau. Esto lo vamos a evaluar en x0 más h y le vamos a restar la evaluación en x0, ¿vale? Menos la integral de x0 hasta x0 más h de v diferencial de u, es decir, de x0 más h menos tau por diferencial de u, que es esto de aquí, ¿vale? Entonces nos sale esta integral de aquí. Bueno, pues nada, hacemos esta evaluación de aquí, entonces donde pone tau, primero ponemos x0 más h, y fijaros que aquí estamos sumando x0 más h y después le restamos x0 más h. Entonces, la primera evaluación se nos anula, y la segunda, en f de x0, pues nos quedaría simplemente f' de x0 por h. Y aquí, pues, tenemos que aquí pasa a ser más, ¿vale? Pues no sé muy bien, porque tengo lo mismo, tendría que haber puesto menos, ¿no? Aquí. Ah, no, claro, porque tengo este menos, claro, y aquí tengo este símbolo más, ¿vale? Perfecto, entonces tenemos esto, bueno, pues tenemos que f de x0 más h, entonces, es igual a esto de aquí. Continuamos por aquí. Bueno, vamos ahora a volver a aplicar la regla de la cadena para ver cómo se quedaría. Esto ya sería la fórmula de Taylor de primer orden, ¿vale? Para aproximar la función f, ¿vale? Vamos a calcular ahora la de segundo orden, que nos da una aproximación aún mejor, con un error más chiquitito, ¿no? Entonces, tendríamos que llamar a u otra vez la segunda derivada de f. Ahora, diferencial de v va a ser todo esto de aquí. Bueno, pues entonces diferencial de u va a ser la tercera derivada. Y v, pues para calcular v integramos, ¿vale? Integramos esto de aquí. Entonces, bueno, es fácil porque tau era la función menos g, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Entonces estamos
integrando esto, ¿vale? Esta variable diferencial de esa variable, ¿vale? Entonces ya es muy simple, esto nos va a quedar simplemente esto de aquí. Vale, pues sustituimos, hacemos integración por partes, sustituimos, entonces nos queda f de x0 más f' de x0 más la segunda derivada de f, es decir, u por v, esto por v, que es esto de aquí, ¿vale? Simplemente he puesto v para no tener que escribir tanto, menos v diferencial de u, es decir, menos esto de aquí por diferencial de u, que es esto de aquí. Entonces, bueno, nos queda al final, si evaluamos en x0 y le restamos la evaluación en, evaluamos en x0 más h y restamos la evaluación en x0, aquí, pues nos queda esto. Nos queda la segunda derivada de f, evaluada en tau, entre 2 por h al cuadrado. Y aquí dentro nos va a quedar un medio por la integral de x0, desde x0 hasta x0 más h, de esto de aquí, ¿vale? Otra vez, si volvemos a integrar por partes, pues ahora nos quedaría esto de aquí, ¿vale? Es fácil verlo ya. Y bueno, es fácil ver ya que esto, cada vez que evaluemos por partes, nos va a quedar en el denominador, nos va a quedar una fracción. En el numerador vamos a tener la késima derivada, en el denominador k factorial, después vamos a tener h elevado a k, y esto más 1 entre k factorial por esto de aquí, que esto sería ya el resto de Lagrange, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, tenemos ya demostrado, bueno, entre comillas demostrado, ¿no? O sea, a lo mejor se tendría que haber hecho inducción ahí, pero bueno, la verdad es que me daba mucha pereza. Entonces ya hemos visto esta parte de aquí, ¿vale? Y que ese resto es esto de aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver que esto, el resto, pues se va haciendo muy, muy chiquitito, ¿vale? Respecto de h, se va haciendo muy, muy chiquitito. Bueno, entonces, tenemos que demostrar que este límite es igual a 0. Entonces vamos a ver si tau pertenece a este intervalo, es decir, h ahora es positivo, entonces tenemos extremo inferior x0 y x0 más h. Entonces tendríamos esto de aquí, ¿verdad? x0 sería menor o igual que tau, menor o igual que x0 más h. Bueno, multiplicamos por menos 1, entonces nos quedaría esto, y ahora sumamos x0 más h y nos quedaría esto. Por tanto, tendremos que x0 más h menos tau es menor o igual que h y también mayor o igual que 0, y por tanto el valor absoluto de x0 más h menos tau sería menor o igual que el valor absoluto de h. Y por otro lado, si ahora h fuera negativo, tendríamos que tau pertenece a este intervalo, entonces tendríamos esto de aquí, multiplicando por menos 1 nos quedaría esto de aquí, y ahora sumando x0 más h nos quedaría que h es menor o igual que x0 más h menos tau, y esto es menor o igual que 0. Y otra vez tenemos que el valor absoluto de x0 más h menos tau es menor o igual que h. Tanto si h es positivo como si h es negativo, tenemos que este señor de aquí, el valor absoluto de este señor de aquí es menor o igual que el valor absoluto de h. Vale, eso va a ser por una parte importante para hacer el límite, ¿vale? Para acotar lo que tenemos aquí dentro de la integral. Entonces, ahora, además, tenemos que f es de clase ck más 1. Eso quiere decir que f de k más 1 es derivable. F tiene derivada de orden k más 1. Y además esta derivada de orden k más 1 es continua, ¿vale? En este intervalo que es cerrado. Entonces tenemos una función continua en un intervalo cerrado, aplicamos el teorema de Weierstrass que nos dice que esa función es acotada en ese intervalo. Y por tanto va a existir un m mayor que 0, tal que este valor absoluto de aquí va a ser menor o igual que m para todo tau en el intervalo. Bueno, aquí he puesto el intervalo con h positivo, pero si h fuera negativo se pondría al revés el intervalo, ¿vale?
Bueno, entonces ya tenemos todo. Ya con esto y con esto de aquí podemos acotar el integrando, ¿vale? Que hay dentro de este valor absoluto y llegar al límite, a la conclusión que deseamos, que lo que deseamos ver es que el límite de este resto de Lagrange partido de h es igual a 0. Bueno, pues tendremos esto de aquí. Bueno, esto va a ser menor o igual que si metemos el valor absoluto aquí dentro, obtenemos algo que es más grande. ¿Vale? Y aquí he puesto signo de h porque, bueno, x0 más h podría ser que x0 más h fuera menor que x0, ¿vale? Si h fuera negativo, ¿vale? Entonces, para que todo esté bien escrito, ¿vale? Y no haya ningún fallo, pues pongo aquí el signo de h y ya está. Incluso si queréis poner aquí intervalo i en el subíndice de la integral y ya está, y os evitáis poner signo de h y ya está. Bueno, entonces tendríamos esta de aquí, esta desigualdad, ¿vale? Esto es como una especie de desigualdad, creo que es la regla de Schwarz, no sé, o una especie, yo lo veo como una desigualdad triangular, ¿vale? Porque aquí estamos haciendo sumas, el valor absoluto de muchas sumas, de infinitas sumas, y eso es menor o igual que la suma de los valores absolutos, ¿vale? Que sería un poco, yo lo veo de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es menor o igual que h, esto es menor o igual que m, por tanto nos queda esta desigualdad aquí ahora, queda esta desigualdad, y bueno, aquí nos va a quedar h, ¿no? H por el signo de h, eso es valor absoluto de h, entonces nos queda esto de aquí. Vale, entonces, pasando uno de los valores absolutos de h al otro lado, nos queda que como el valor absoluto de h es mayor o igual que 0, la desigualdad nos invierte y tendríamos que el valor absoluto de este resto partido de h pues es menor o igual que esto de aquí. Entonces, bueno, tenemos esto. Tomando límites, cuando h tiende a 0, esto se va a 0 y ya aplicamos la regla del sándwich y por tanto el límite cuando h tiende a 0 de este valor absoluto es igual a 0. Pero eso se cumple si y solo si el límite cuando h tiende a 0 sin el valor absoluto también es igual a 0, ¿vale? Y por tanto ya estaría visto este ejercicio.